La aventura del tocador de señoras es una novela del escritor español Eduardo Mendoza, publicada en el año 2001. Es la tercera entrega de la serie de novelas protagonizadas por un detective anónimo, iniciada por El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas. Esta novela se destaca por su tono humorístico, la crítica social y el estilo particular de Mendoza. Pasamos al contexto histórico y literario. Contexto histórico. España en los años 90 y principios de los 2000. La novela se sitúa en una España contemporánea a su publicación, reflejando aspectos sociales, políticos y económicos de la transición posfranquista y la consolidación de la democracia. Transición hacia la modernidad. La historia se desarrolla en una Barcelona que está experimentando cambios significativos y modernización, influenciada por los Juegos Olímpicos del año 1992 y la integración de España en la Unión Europea. Contexto literario. Novela picaresca moderna. Mendoza retoma y actualiza el género picaresco, con un protagonista marginal y una estructura episódica que recuerda a los clásicos de la literatura española como El Lazarillo de Tormes. Humor y sátira. El autor utiliza el humor y la sátira para criticar y ridiculizar diversos aspectos de la sociedad contemporánea, desde la política hasta la cultura popular. Vamos a hacer ahora un breve resumen de la trama. La novela sigue las peripecias de un detective anónimo que acaba de salir del manicomio, donde ha pasado los últimos años. Al intentar reintegrarse en la sociedad, se ve envuelto en una serie de eventos absurdos y cómicos, comenzando con su empleo en una peluquería llamada Tocador de Señoras. A partir de ahí, el detective se encuentra con una trama de corrupción política y empresarial que lo lleva a una serie de situaciones hilarantes y peligrosas. Análisis de los personajes. Protagonista. El detective anónimo. Caracterización. El detective es un antihéroe clásico, un hombre común que se enfrenta a situaciones extraordinarias con ingenio y humor. Su perspectiva cínica y su pasado en el manicomio le otorgan una visión crítica y distorsionada de la realidad. Desarrollo. A lo largo de la novela, el detective muestra una notable capacidad de adaptación y también de supervivencia, utilizando su astucia y sarcasmo para navegar por el caos que le rodea. Personajes secundarios. Señora Paquita, dueña del Tocador de Señoras, representa la clase trabajadora y su lucha por sobrevivir en un entorno económico adverso. Cándida, una mujer de la alta sociedad involucrada en la trama de corrupción. Su relación con el detective proporciona momentos cómicos y de crítica social. Otros personajes. La novela está poblada de una serie de personajes extravagantes y caricaturescos, cada uno de los cuales contribuye a la sátira y el humor de la historia. Temas principales: crítica social y política. Corrupción. La novela expone y ridiculiza la corrupción política y empresarial de la España contemporánea, mostrando cómo esta afecta a todos los niveles de la sociedad. Desigualdad social. A través de sus personajes y situaciones, Mendoza refleja las disparidades sociales y económicas de su tiempo. La locura y la cordura. Percepción de la realidad. La visión del detective, influenciada por su tiempo en el manicomio, cuestiona la línea entre la cordura y la locura, sugiriendo que la sociedad misma puede ser vista como insana. Marginalidad. El protagonista es un marginado cuya perspectiva ofrece una crítica aguda y a menudo humorística de la sociedad. Humor y sátira. Tono y estilo. La novela está escrita con tono ligero y humorístico, utilizando el absurdo y la exageración para destacar las inconsistencias y ridículos de la vida moderna. Ironía. Mendoza emplea la ironía de manera afectiva para subrayar las contradicciones de la sociedad y sus instituciones. Estilo literario. Narración en primera persona. Perspectiva única. La narración en primera persona desde el punto de vista del detective permite una visión subjetiva y a menudo cómica de los eventos. Lenguaje coloquial.
El uso de un lenguaje accesible y coloquial contribuye a la sensación de cercanía y realismo de la narración. Estructura episódica. Capítulos breves. La novela está estructurada en capítulos cortos, cada uno presentando un incidente o episodio específico que avanza la trama y mantiene el ritmo ágil. Autonomía de los episodios. Cada capítulo puede ser visto como una mini aventura dentro de la historia más grande, lo que refleja la naturaleza episódica de la picaresca clásica. Curiosidades. Serie del detective anónimo. La aventura del tocador de señoras es parte de una serie de novelas protagonizadas por el mismo detective, que incluye El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas. Cada novela puede ser leída de manera independiente, pero juntas forman una visión cohesiva del personaje y su mundo. Inspiración real. Mendoza ha mantenido y ha mencionado que se inspira en personas y situaciones reales para crear los personajes y tramas de sus novelas, añadiendo un nivel adicional de crítica y sátira social. Como conclusión, podríamos decir que La aventura del tocador de señoras es una obra que combina humor, crítica social y una estructura narrativa ágil y entretenida. A través de su protagonista y sus aventuras, Eduardo Mendoza ofrece una visión mordaz y cómica de la sociedad contemporánea, haciendo uso de la tradición picaresca y la sátira para abordar temas serios de manera accesible y divertida. Esta novela es una excelente elección para explorar en un examen de bachillerato, ya que permite una discusión profunda sobre el estilo, los temas y la estructura narrativa, al tiempo que proporciona una lectura entretenida y reflexiva. Continuamos ahora con un resumen más detallado de La aventura del tocador de señoras de Eduardo Mendoza. Introducción. La aventura del tocador de señoras es la tercera entrega de una serie de novelas protagonizadas por un detective anónimo, escrita por Eduardo Mendoza. Fue publicada en el año 2001. Esta novela es una sátira mordaz que utiliza el humor y el absurdo para explorar temas de corrupción, desigualdad y locura en la sociedad contemporánea. Resumen de la trama. Capítulo 1. Salida del manicomio. El protagonista, un detective anónimo, ha pasado varios años en un manicomio. La historia comienza cuando es liberado y se enfrenta a la difícil tarea de reintegrarse a la sociedad. Su primer objetivo es encontrar un lugar donde quedarse y un medio para ganarse la vida. Capítulo 2. El tocador de señoras. El detective encuentra trabajo en una peluquería llamada Tocador de Señoras, propiedad de la señora Paquita. La peluquería es un pequeño negocio que lucha por mantenerse a flote. Aquí, el detective empieza a trabajar en tareas menores mientras se adapta a su nueva vida fuera del manicomio. Capítulo 3. Encuentro con Cándida. Durante su trabajo en la peluquería, el detective conoce a Cándida, una mujer de la alta sociedad que tiene una relación con un político influyente. Cándida, impresionada por la actitud y el ingenio del detective, lo contrata para investigar ciertos asuntos personales y profesionales relacionados con su amante. Capítulo 4. Descubrimiento de la trama de corrupción. A medida que el detective se adentra en la vida de Cándida y su círculo social, descubre una compleja trama de corrupción política y empresarial. La investigación lo lleva a enfrentarse a empresarios corruptos, políticos deshonestos y otros personajes turbios de la alta sociedad barcelonesa. Capítulo 5. Peripecias y aventuras. El detective, con su estilo peculiar y su ingenio, se ve envuelto en una serie de situaciones absurdas y peligrosas. Desde escapadas rocambolescas hasta enfrentamientos con matones, cada capítulo presenta una nueva aventura que desafía su capacidad de adaptación y también su supervivencia. Capítulo 6. La caída de los corruptos. Gracias a su perseverancia y astucia, el detective logra reunir suficiente evidencia para exponer la trama de corrupción. Con la ayuda de Cándida y otros aliados inesperados, entrega la información a las autoridades, desmantelando la red de corrupción. Capítulo 7. Resolución y reflexión. Con la caída de los corruptos, la vida del detective parece formar un rumbo más estable. Sin embargo, su visión cínica y crítica de la sociedad le impide sentirse completamente satisfecho.
A pesar de sus logros, sigue siendo un marginado que observa la locura y las contradicciones de la sociedad desde una perspectiva única.